Bueno, no sé si me escuchan. Estamos en horario. Bueno, bienvenidos a todos. Bueno, vamos a dar comienzo a este 10º encuentro. En este caso, vamos a hablar de la patología aórtica, un poco en honor a este médico, el doctor Eduardo Dulbeco, del cual vamos a hablar en un ratito. Bueno, si les parece, el doctor José Briceño va a empezar con el primer tema, que es aorta aguda. Doc. Gracias. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Perfecto, sí, perfecto. Bien, Doc. Ok, Cuando perfecto. quiera, comenzamos. Muchísimas gracias por la invitación, primero que nada, y felicitarlos por esta actividad en conjunto entre estas dos especialidades tan importantes como es cirugía y radiología. En mi caso vamos a dar un breve paseo por lo que es aorta aguda y su evaluación por imágenes. En mi caso yo soy médico radiólogo y actualmente tengo que hacer este disclaimer. Soy un director médico de radiología para los Estados Unidos de Bayer. Ya no estoy más en Argentina, estoy ahora por los Estados Unidos. Los objetivos del tema de hoy va a ser conocer el rol actual del diagnóstico por imágenes en el manejo clínico del síndrome agudo, revisar los recursos técnicos, evaluar las características imagenologicas de los diferentes síndromes, ya que la aorta aguda principalmente son 3 las entidades que pueden comprometer o estar involucradas en esta entidad, y reconocer las complicaciones. Entonces ya brevemente, ¿verdad? Como les dije, varias entidades. Tenemos la disección aórtica y pueden ver la imagen acá arriba, cómo compromete la pared del vaso, luego lo que sería un hematoma intramural y la menos frecuente, que sería la úlcera penetrante sintomática, y ahí abajo pueden ver 2 referencias bibliográficas. El manejo inicial en la guardia, por supuesto, el pretest clínico, riesgo de enfermedad, la localización y características del dolor. Esto no solo le importa al clínico, también le importa al quirúrgico y le importa al médico radiólogo. Esto nos ayuda mucho. Localización, característica del dolor, si es precordial, dorsal, en el tiempo de instalación, si es súbito, si es intenso. Luego, déficit neurológico, porque esto también nos puede ayudar, alteración de pulso, soplos. La historia clínica, increíblemente, factores predisponentes, por supuesto, hipertensión arterial, algunos trastornos de tipo genético, congénito, como Marfan, Ehlers-Danlos, Turner, están asociados también a mayor incidencia de esta aorta aguda. También, por supuesto, antecedentes traumáticos, pueden ser iatrogénicos, traumas cerrados, coartación aórtica, la presencia de válvula bicúspide. Y si ustedes siguen buscando, van a conseguir consumo de cocaína, embarazos múltiples, como otras causas, así como cirugía cardiovascular previa. Por supuesto, también va a ser importante las enzimas cardíacas, el laboratorio. Esto fue publicado en Circulation, que es la revista o el órgano difusor de la American Heart Association, en el 2010, pero esto no ha cambiado mucho, y la evidencia clase 1, por supuesto, se habla de el uso de ecocardiografía transesofágica, la tomografía y resonancia magnética. ¿Por qué nosotros hacemos énfasis? Y van a ver que hacemos énfasis en la tomografía, porque es un método relativamente más accesible y de menor costo, por ejemplo, que la resonancia magnética. Y cuando hablo más accesible es porque no necesitamos tener un tomógrafo de 2000 cortes o de triple energía, 4 energías.
Esto solo por hacer más intensa la cosa, no tiene que ser un equipo de energía dual, ni un 320, ni un 128 cortes, con un 16 cortes que tenga un cardiosincronizador sería lo ideal para poder también valorar de forma más idónea lo que serían las válvulas cardíacas, ¿no? Y también las arterias coronarias, lo cual ya se recomendaría un 64 cortes. De manera que tener un tomógrafo de 16 a 64 cortes, el inyector de doble cabezal más el cardiosincronizador, nos va a permitir entonces hacer estos diagnósticos con una alta sensibilidad y especificidad, muy similar a la de la ecocardiografía, perdón, la ecografía transesofágica o la resonancia magnética. La diferencia entonces sería la disponibilidad, y esto lo sabemos porque sucede en todos los países de Latinoamérica, que hay hospitales públicos que no tienen un resonador funcional o no tienen tampoco la ecografía transesofágica. Entonces, nivel de evidencia 1, también hay guías nacionales para Argentina, ¿verdad? Para dolor torácico por parte de cardiología, donde también recomendación clase 1 es la tomografía multidetectores o multicorte en esta entidad. Los parámetros técnicos es primero realizar una fase sin contraste y vamos a ver por qué. Luego hacer la angiotomografía, fase arterial con una inyección de volumen de 1.5 a 2 ml kilogramos de peso. Y el flujo en el inyector va a ser a un caudal de 3 a 4 cc o ml por segundo. Por supuesto, y la mayoría de los equipos lo tienen, no como eran los primeros tomógrafos, los actuales son muy fáciles hacer estas reconstrucciones multiplanares y 3D o volume rendering con proyecciones de máxima intensidad o de mínima intensidad de acuerdo a lo requerido. Y por supuesto, lo ideal sería hacer el estudio gatillado coordinado con las diferentes fases cardíacas para efectos de evitar artefactos de movimiento y poder en determinado momento, como está la técnica, por ejemplo, de triple rule out, que nos permite valorar corazón con coronaria y toda la aorta, al igual que vasos supraórticos. Entonces tenemos la primera entidad, que sería la disección, que es más o menos la más común de las tres que vamos a mencionar. Hay un desgarro de la capa íntima, como lo pueden ver aquí, y lo vieron en la imagen previa donde estaban las tres entidades. Vamos a tener una doble luz vascular y en la angio TC se va a ver muy bien el sitio de desgarro, vamos a poder clasificarlo, dar un pronóstico y por supuesto dar al cirujano, en el caso de que la resolución sea quirúrgica o endovascular, dar las pautas para el tratamiento. Y también, por supuesto, hacemos los controles post-terapéuticos, como sucede en todas las patologías. Vamos a ver también las características de la luz, discriminar la luz verdadera o falsa, porque esto va a ser importante. Vamos a ver que en la reconstrucción volume rendering podemos ver una gran dilatación y de esa gran dilatación solo una pequeña porción, que por general la más pequeña, es la luz verdadera. Entonces esto nos va a dar la información sobre algunas arterias que se estén nutriendo de la aorta y estén supliendo bien o no los órganos a los cuales se dirigen. Entonces, tenemos eso. La gran ventaja de la ANGTC es que aparte de ver el contenido del vaso, como lo hace la angiografía convencional, nosotros también podemos valorar muy bien la pared de los vasos. Entonces, aquí tiene una clasificación donde les traigo dos, la de Bakey, que es la menos usada. De verdad que yo me crié, por decirlo de una forma, me formé con la de Stanford y creo que varios de los presentes comparten esto conmigo. Entonces nosotros por lo general usamos la de Stanford, que es esta que está acá, tipo A y tipo B. Entonces tipo A compromete lo que sería aorta ascendente, ¿verdad? Desde su inicio, al igual que los vasos supraórticos. Luego, por debajo de los vasos supraórticos, lo que sería aorta descendente, sería la tipo B. Entonces aquí tenemos ya unas primeras imágenes, ¿verdad? De un corazón en diferentes ejes, donde vemos el tipo A. Fíjense cómo vemos acá una imagen heterogénea, donde hay una mezcla de sangre con
contraste, como regurgitado, ¿verdad? Vamos a ver esto. Y vemos entonces una coartación a este nivel, lo cual es motivo de una coartación tipo B, perdón, A, porque estamos hablando de aorta ascendente. Y luego vamos a ver la correlación con la resolución quirúrgica. Y bueno, estas imágenes son en honor al doctor con el cual se inició la sesión. Estas imágenes son de él, pues tenía un gran compromiso docente y bueno, esto es parte de su legado. Aquí vemos la imagen de la gran dilatación y luego fíjense, aquí está incluso con el compromiso de la válvula tricúspide o la cercanía a la válvula tricúspide, y aquí vemos dónde está el desgarro o el flap. Aquí tenemos nuevamente la pieza. Este otro caso también de una tipo A, fíjense el flap como lo vemos acá en la reconstrucción sagital, y luego en la volume rendering 3D vemos acá cómo está el compromiso de la aorta ascendente, la cual también luce dilatada. Y fíjense acá como también hay otro compromiso, el cual también vemos acá, ¿verdad? En lo que sería el callado de la aorta, e impresiona también estar uno de los vasos supraórticos comprometidos. Acá nuevamente, fíjense una especie de tela de araña correspondiente al flap. Fíjense acá como vemos una imagen hipodensa, ¿verdad? Hipodensa, correspondiente a una disección aórtica asociada a un síndrome de Marfan. Esto es a nivel de la aorta ascendente, pero fíjense como la aorta descendente, ya entrando a abdomen, también tiene la misma patología. Otro caso clínico, masculino 27 años, otro síndrome de Marfan con anuloectasia, insuficiencia aórtica severa en plan quirúrgico, ingresa a la guardia con dolor precordial opresivo y disnea. Y podemos ver claramente una gran dilatación, llega a medir 8.4 milímetros en su mayor eje. Y fíjense cómo está acá también el sitio de nacimiento, también marcadamente dilatado, 8.6, 3.6, perdón. Y luego, bueno, vemos acá las imágenes estas que impresionan la disección aórtica, en este caso asociado a Marfan tipo A. Y aquí vemos donde está claramente el desgarro en el acto quirúrgico, señalado por las flechas. Acá nuevamente también asociado a coartación de la aorta. Fíjense acá, este es un paciente masculino, 27 años, dolor torácico, disnea, soplo diastólico, taquicardia y una tensión arterial normal, recordando todas las entidades que tenemos que tener presentes para el diagnóstico desde el punto de vista clínico. Y vemos una coartación de la aorta asociado también a, fíjense acá, que hay una especie de flap, la cual en el corte axial se hace evidente, y fíjense cómo lo seguimos observando, y probablemente esta imagen hipointensa alrededor de la aorta sea también asociado a esta patología. Fíjense acá nuevamente, esta especie de tela de araña o de imagen hipodensa asociado al flap. Acá, asociado a válvula bicúspide, como lo mencionamos, aquí tenemos la válvula bicúspide. Para lograr esto es importante tener el cardiosincronizador para que los artefactos de movimiento en dos tiempos, como le digo yo a los residentes, se puedan anular con el ciclo cardíaco, porque imagínense entonces sístole, diástole, sístole, diástole, el peor escenario para tener artefactos en las imágenes. Y fíjense que estas imágenes no tienen ningún tipo de artefacto. Vemos una dilatación aórtica de 5.29 en su mayor eje, y vemos también estas imágenes hipodensas asociadas a los flaps de la coartación aórtica. Entonces, asociado a válvula bicúspide, y así se vería la válvula tricúspide normal también con el cardiosincronizador. Luego ya en el otro tipo de disección, que sería la tipo B, que es la
que está después de la subclavia, allá en el callado aórtico y aorta descendente. Fíjense acá como vemos el inicio y luego vemos cómo discurre en sentido caudal hasta lograr ver, hasta lo que logramos ver en la reconstrucción tridimensional a nivel de aorta infrarrenal. Acá nuevamente logramos ver el inicio, vemos que no hay compromiso con la arteria subclavia, que sería el criterio, y vemos cómo transcurre hacia abajo. El C-flap correspondiente a una disección tipo B. Luego, como lo mencioné, me oyeron escuchar algo de luz verdadera, luz falsa, y fíjense entonces cómo de repente en la reconstrucción volume rendering vamos a ver una gran dilatación del vaso, en este caso fue de 6,69, y fíjense que ya en otro plano logramos ver lo que en verdad es la luz verdadera y luz falsa. Entonces, la luz falsa va a ser esa dilatación de ese vaso enfermo que no va a tener un flujo de contraste tan homogéneo. En este caso sería esta porción que ven acá, que es ligeramente más hipodensa que la parte que está bien contrastada, recordando que el medio de contraste nos permite entonces, dependiendo la densidad, aumenta a unidades Hounsfield, que es como medimos las densidades corporales, aumenta de lo que es la sangre de 70, pasa a 400 o 500, dependiendo la concentración y el caudal, acorde a los parámetros técnicos que se mencionaron al principio. Entonces vemos entonces como esta luz falsa tiene una densidad menor a la de la verdadera luz del vaso, donde está circulando de forma más fluida o adecuada el medio de contraste. Entonces lo importante de esto es recordarles que la luz falsa entonces no va a estar supliendo de forma adecuada los vasos que estén naciendo de esa región. Luego aquí nuevamente fíjense cómo entonces tenemos acá una aorta dilatada y vemos una porción más hipodensa y luego tenemos una imagen como un menisco, ¿verdad? Con otro componente en medio de los dos, el cual corresponde al flap, por donde hay una especie de fuga de contraste hacia la luz falsa, y vemos cómo está más hiperdensa, se diría que es la misma densidad del callado. Perdón, de la estructura vascular subyacente. Luego aquí igualmente vemos cómo entonces hay una región más hiperdensa que la luz falsa. Entonces, luz verdadera y luz falsa. Aquí nuevamente vemos luz falsa, ¿verdad? Y luego vamos a ver una luz verdadera y esto corresponde al tronco celíaco. Aquí nuevamente lo que sería arterias renales o a nivel aórtico donde está la emergencia de las arterias renales, vemos como hay un adecuado flujo para bien de este paciente, adecuado flujo a nivel renal, y vemos cómo entonces por detrás está la porción de la aorta que tiene una luz falsa. Entonces aquí tienen algunos tips en cuanto a tamaño. La luz verdadera va a ser menor, y aquí lo tienen. La luz falsa es mayor, aquí lo tienen, es la dilatación, ¿verdad? Luego tenemos la densidad, va a ser mayor en la luz verdadera y va a ser menor en la luz falsa. El desgarro es cóncavo en la luz verdadera y convexo en la luz falsa. Puede haber calcio, el cual va a estar periférico, hacia la luz falsa, y en la luz falsa es poco frecuente. Va a haber el signo del pico, no está visto en la luz verdadera y sí en la luz falsa. Y el signo de la telaraña no está presente en la luz verdadera y sí está presente en la luz falsa, como en este caso. También podemos conseguir esto, el windsock, el signo de windsock, o esta media que se usa en las diferentes instalaciones aeronáuticas para ver cuál es la dirección y velocidad del viento incluso. Y bueno, es esto que vemos acá en el lado izquierdo, la imagen izquierda de la pantalla, donde está toda la íntima colapsada allí dentro de esa estructura vascular, y aquí vemos entonces las excelentes imágenes referenciales de la resolución quirúrgica.
Las complicaciones, por supuesto, del tipo A va a haber insuficiencia valvular aórtica, puede haber ruptura aórtica y es bastante frecuente que empiece a llorar, como decimos nosotros, y esto va a condicionar hemotórax y va también a condicionar hemopericardio, que en los casos muy severos producen taponamiento cardíaco. También hablamos un poco del problema este de la luz falsa, donde vamos a tener mal perfusión de órganos, que entonces puede comprometer, ¿verdad? Las coronarias, puede comprometer vasos supraórticos y entonces condicionar déficit neurológico, y volvemos otra vez a lo que es la clínica del paciente, y también puede explicar el dolor o insuficiencia de algunos órganos porque lógicamente no tienen un suministro arterial adecuado. Entonces aquí tenemos el hemopericardio, y lo importante cuando se mencionó cuál era la técnica, sin contraste, ¿verdad? Del lado izquierdo, fíjense cómo vemos una aorta normal, pero vemos un engrosamiento del pericardio, el cual es, fíjense cómo es ligeramente hiperdenso al compararlo con el músculo cardíaco. Fíjense entonces, hiperdenso muy ligeramente. Luego, posterior a la administración del contraste, no se nota tanto esa hiperdensidad porque vamos a ver las cavidades cardíacas contrastadas y vemos también muy evidentemente, y esto es la alta sensibilidad y especificidad del método, vemos claramente esta disección aórtica. Este otro caso clínico, un masculino 53 años, antecedente de CRM hace 7 años, ingresa por episodio sincopal, ortopnea, tos, hay una secuela en cara posterior, hay troponina normal y evoluciona con dolor torácico agudo. Entonces tenemos la imagen sin contraste, donde vamos a ver cómo hay un engrosamiento pericárdico que a este nivel se ve ligeramente hiperdenso, ¿verdad? Vemos un engrosamiento pericárdico, un derrame pleural, otras cositas que siempre los radiólogos estamos pendientes. Y afortunadamente para él, ¿verdad? Se le hizo este control y vimos claramente cómo ese puente circunfleja a la coronaria derecha estaba patente. Entonces, bueno para el paciente, y se pudo descartar que no tuviera la luz falsa comprometiendo este puente vascular. Entonces vemos acá una mayor hiperdensidad, y en la porción más lateral posterior vemos entonces una imagen más hipodensa correspondiente a la luz falsa. Acá nuevamente lo que sería correspondiente a malperfusión de órganos, entonces vemos un compromiso, ¿verdad?, de disección a nivel de aorta y también comprometiendo tronco celíaco y la arteria mesentérica superior. De manera que todos los órganos que están siendo nutridos por allí pueden verse afectados y puede dar sintomatología o trastorno de su función. Este es un caso relacionado a eso, masculino de 56 años, ingresa por dolor abdominal en barra sobre epigastrio, una hipertensión arterial de 90 a 180, evoluciona, fíjense, está oligoanúrico y hay deterioro de la función renal, una creatinina de 5 miligramos de decilitro, ¿verdad? Lo cual indica que hay una alteración allí de la función renal. Y bueno, le hacen esta tomografía contrastada y fíjense cómo se logra identificar una disección aórtica que ya es evidente a nivel de aorta torácica, ¿verdad? O al menos a nivel o subyacente al callado. Y luego vemos cómo continúa hasta la aorta abdominal, extendiéndose hasta lo que sería la salida de las dos arterias renales, y fíjense cómo hay entonces una disminución del calibre, y vemos cómo hay una hipodensidad en este caso del polo inferior renal, y en este caso de lo que sería la región interpolar y lóbulo superior, todo esto como expresión de hipoperfusión del riñón, lo cual nos habla de un infarto renal en evolución, el cual afortunadamente fue resuelto. Aquí tenemos el daño y cómo está el flap visto
o la disección ya en el acto quirúrgico resolutivo de las imágenes dejadas por el profesor. Luego, este otro caso clínico, masculino 57 años, antecedente de hipertensión controlada, un dolor precordial de inicio súbito, y fíjense cómo entonces hay un síncope posterior. Entonces tenemos componente cardíaco y componente neurológico arriba. Y bueno, tenemos una aorta ascendente dilatada, vemos el flap a este nivel, pero fíjense cómo entonces vemos otro comprometiendo los vasos supraaórticos, y vemos claramente acá en la reconstrucción volume rendering o 3D, la dilatación aórtica y el compromiso de esa disección afectando ambas carótidas. Entonces eso explicó también el componente neurológico. Aquí nuevamente y de forma muy ilustrativa está la resolución quirúrgica, la dilatación y cómo se hizo la resolución quirúrgica de este paciente, y ahí tienen la pieza. Aquí, bueno, como para seguir ya rematando estos hallazgos a nivel de vasos supraaórticos en un corte axial. Aquí tenemos el signo del windsock. Fíjense cómo hay una ligera desviación de la tráquea en sentido contralateral. Vemos acá entonces cómo está toda ese componente arterial contraído y contenido allí. Y vemos acá nuevamente en un corte axial esta disección, perdón, disculpe. Luego, expansión, siempre vamos a ver esto, expansión, vemos cómo hay daño intimal acá, unas calcificaciones puntiformes, mal definidas, fíjense cómo entonces hay una zona hipodensa. Luego tenemos acá lo que sería o consideraríamos la luz verdadera del vaso, y fíjense cómo acá hay un pequeño vaso de estos vertebrales emergiendo. Aquí vemos claramente una luz falsa, ¿verdad? Vemos entonces la que sería o consideraríamos la luz verdadera por tener una mayor densidad, y recordándole lo que vimos anteriormente. Y aquí estaría este vaso emergente vertebral, ¿no? Que no impresiona tener la misma densidad de la luz verdadera. Y por supuesto, la capacidad multiplanar de la tomografía nos permite ilustrarlo mejor, y vemos cómo impresiona que este vaso vertebral está siendo nutrido de la luz o de la unión donde está la luz verdadera con la luz falsa. Entonces esto pudiera explicar también algún trastorno neurológico con compromiso mental. Y aquí está, por supuesto, la resolución quirúrgica del caso. Por supuesto, la colocación de tubos también permitió o permite resolver esto, la colocación de tubos a nivel aórtico y luego la implantación de las bacterias que se alimentan de esa porción de la aorta, y excelente la tomografía, por supuesto, para documentar los controles postterapéuticos. El hematoma mural sería la segunda entidad con ruptura espontánea de vasa vasorum. Hay una disección no clásica, esta sería la ilustración, viendo la íntima, la media, la adventicia. Fíjense entonces cómo está allí, mural, luz aórtica, y entonces el angio-TC en fase sin contraste. Aquí vuelve a tener un rol la fase sin contraste. Vamos a ver una imagen hiperdensa, semicircunferencial parietal, que algunos lo llaman media luna. Y bueno, esto está descrito ya desde 1988 en Radiology, desde la primera tomografía. Y aquí tienen entonces varios planos, donde en el plano axial vemos, fíjense entonces cómo está esa ligera hiperdensidad en forma de semiluna, ¿verdad? En nivel del contorno posterolateral de la aorta, y luego en la reconstrucción sagital la vemos claramente y podemos determinar mejor su extensión. Fíjense cómo entonces va desde el callado hasta la primera porción de la aorta descendente. Otro caso clínico, masculino 74 años, dolor interescapular, reposo, urente sin irradiación. Las enzimas están negativas, una tensión arterial, si se quiere, baja, 80-50.
Y el eco transtorácico informa derrame pericárdico sin signos de disección. Entonces, vemos claramente cómo hay un engrosamiento pericárdico, el cual fue descrito, ¿verdad? Pero luego con tomografía vemos en la fase sin contraste, vemos cómo hay una hiperdensidad rodeando una porción de la aorta, la cual se hace acá evidente, este corte axial, fíjense acá, y luego vemos cómo es hipodensa en relación a la luz verdadera y por donde discurre el medio de contraste. Entonces vemos claramente el hemopericardio por lo general y luego vemos la aorta. Y aquí está la resolución quirúrgica también con el componente donde se pudo resolver. Y aquí vemos claramente el hematoma. Aquí nuevamente sin contraste, con contraste, entonces vemos cómo en el corte axial sin contraste, vemos cómo hay una imagen en semiluna hiperdensa con una calcificación anular subyacente allí. Y luego vemos con la administración del medio de contraste como se hace evidente este hematoma y vemos la luz del vaso donde no hay ningún compromiso en cuanto al flujo. Y bueno, totalmente diferente a esto, que sería una dilatación aórtica. Fíjense cómo hay enfermedad de la pared vascular, pero no vemos ninguna alteración allí de hiperdensidad leve que nos pudiera hablar de hematoma. Una cosa totalmente diferente. Y de estas entidades que producen este síndrome aórtico agudo, la menos frecuente es la úlcera penetrante, donde vamos a conseguir una erosión de la íntima, ¿verdad? Aquí vemos cómo está erosionada la íntima, hay enfermedad eromatosa y hay predisposición, como en todas estas dilataciones, hay predisposición a la ruptura. Y en el angio-TC vamos a ver un acúmulo focal de contraste en relación al engrosamiento mural. Entonces vemos el engrosamiento mural y va a haber entonces esta dilatación se va a ver llena de contraste. Entonces aquí tenemos dos imágenes contrastadas donde claramente se ve acá esta imagen de exceso focal y vemos cómo sería su expresión en la construcción volume rendering 3D. Acá nuevamente otro caso, fíjense en la reconstrucción tridimensional, vemos esta imagen y por lo general lo documentamos en varios planos y también en estas reconstrucciones que son muy coloridas, pero también en los diferentes planos anatómicos y aquí lo vemos en el corte axial. Como claramente se ve también como acá esa lesión. Acá nuevamente vemos como hay una con un poco de fuga, de contraste. Fíjense que ahí no hay buena definición del contraste acá en la dilatación. Y luego vemos cómo fue su corrección a través de esta colocación endovascular de prótesis, lo cual lo resolvió y por supuesto tomografía controlando la evolución terapéutica. Esto solo por que tengan una idea de cuál es la precisión. Esto es bastante viejo, así que si seguimos buscando con toda seguridad con los nuevos equipos vamos a conseguir una sensibilidad y especificidad muy similar. Es un metaanálisis donde se evaluaron un total de 1.139 pacientes. En tomografía, fíjense, sensibilidad y especificidad muy alta y muy similar al eco transesofágico y resonancia magnética, recordando lo importante que es la accesibilidad del método. Y lamentablemente tenemos que pensar así. Si estuviéramos acá en los Estados Unidos, pues dicen, no, todo es resonancia. No, en todas partes no hay resonancia, en todas partes no hay para pagarla. En muchos países los resonadores están y no funcionan porque no los mantienen, no se consigue a lo mejor algún componente, el helio, etcétera. Entonces, tomografía de 16 cortes, tomografía de 64 cortes, contraste inyector, por lo general está disponible. Y tengo el ejemplo de Argentina, hasta en los lugares más lejanos a la capital.
Este es otro registro internacional también, 25 centros, 12 países, y también mencionan que la primera modalidad diagnóstica de elección fue la tomografía en el 63% de los casos. En el caso de esta técnica que les mencioné al inicio, que es el triple rule out, que nos permite valorar vasos supraórticos, aorta, corazón y aorta descendente, nos permite entonces valorar disección aórtica, síndrome coronario agudo y tromboembolismo pulmonar. Al principio esta técnica tenía muchos detractores por la alta dosis de radiación que implicaba extenderse desde cuello hasta pelvis. Ya con los nuevos tomógrafos y las diferentes técnicas que tenemos para disminuir la dosis de radiación, se pueden hacer estudios de hasta menos de 1 milisievert, hechos de manos expertas y con el equipo adecuado. Este otro caso clínico relacionado a esto, mujer de 44 años, nos refiere a antecedentes cardiovasculares, consulta con dolor precordial y es evaluada en UDT con un ECG, taquicardia sinusal, una PNL negativa. Y fíjense cómo entonces la gran precisión de la tomografía para valorar lo que sería la patencia o permeabilidad de los vasos cardíacos o arterias coronarias hasta nivel distal es excelente. Y fíjense acá, claramente todas permeables hasta sus porciones más distales. Y luego, por supuesto, las diferentes técnicas que tenemos para elongación y valoración de los diferentes vasos, descendente anterior, circunfleja y coronaria derecha permeable. Pero fíjense entonces, cuando nos tocó evaluar lo que sería los vasos pulmonares, conseguimos entonces unas pequeñas imágenes hipodensas, ¿verdad? Las cuales se hacen más evidentes, como lo pueden ver acá en la bifurcación, y esto correspondió a un tromboembolismo pulmonar izquierdo. Paciente masculino, 67 años de edad, antecedentes cardiovasculares, dislipidemia, hipertensión arterial, un dolor precordial intenso y radiado de espalda, hay bloqueo de rama izquierda en el ECG y hay una troponina de 0.10 unidades. Y fíjense cómo acá sí, lamentablemente, vemos una, y por supuesto resalta porque es lo que está señalado por la flecha, ¿verdad? Que es una estrechez de la descendente anterior. Esto es un compromiso por placa mixta a nivel de este vaso coronario, pero fíjense cómo también hay una gran dilatación aórtica y esta imagen acá que corresponde a una disección, la cual está acá bastante evidente. Entonces, fíjense cómo la técnica de triple rule out nos permite valorar aorta, vasos coronarios o cardíacos y también lo que serían los vasos pulmonares. Aquí tenemos entonces cómo fue resuelto esto, la colocación de un tubo y colocación de stent, perdón, de puentes o bypasses coronarios. Otro caso clínico, masculino, 65 años, sin antecedentes cardiovasculares, sin un antecedente de una adenosea de páncreas irresecable, diagnosticado hace 6 meses, ingresa con dolor precordial, este está irradiado es al dorso y va acompañado de taquicardia y disnea en reposo. Por supuesto vemos derrame pleural, vemos acá cómo hay una disección con una luz verdadera y una luz falsa. Y esto acompañado, miren acá, como acá hay una pequeña imagen hipodensa y eso correspondió a un tromboembolismo pulmonar acompañado de disección del lado izquierdo. Aquí lo pueden ver mejor en otro de los diferentes planos que podemos lograr con tomografía. 5 años de experiencia, esto fue también publicado en Sociedad Europea. 5 años de experiencia, 72 pacientes, igualmente hablando de la precisión que tiene la tomografía computada multidetectores para el caso de la evaluación y diagnóstico de síndrome agudo aórtico. Pitfalls o fallas que podemos conseguir o que nos pueden engañar serían, en primer lugar, artefactos de movimiento, y por eso vieron que al principio hablé de lo que es esa triada que es el tomógrafo, el cardiosincronizador y el inyector ya en los equipos de
desde que empezaron los helicoidales con más de 2 cortes, ya no hablamos de inyectores de un cabezal, sino de doble cabezal. Y lo otro también es, por ejemplo, el realce de la pared aórtica. En este caso, este era un paciente con anemia, pudiera ser uno también de los casos. Por eso es importante tener la información clínica al momento de estar evaluando las imágenes o al momento de los cirujanos pedir un estudio, pues tener en consideración todos los hallazgos clínicos. ¿Por qué entonces la tomografía multidetectores? Es muy rápido, ya prácticamente el paciente se tarda más poniéndose el camisolín que lo que está en la camilla. Las reconstrucciones con las computadoras actuales o el hardware que vienen con nuestros equipos son bastante rápidos y las reconstrucciones las tenemos casi de inmediato. Hay una alta disponibilidad, como lo mencioné a lo largo de la disertación. Es no invasivo, solamente se toma una vía periférica. Y por supuesto vimos allí, según los diferentes estudios y en los casos, como hay una elevada sensibilidad, especificidad o una eficacia diagnóstica. ¿Cuándo haríamos resonancia magnética? Bueno, si está contraindicado el yodo, porque vieron cómo es importante hacer en tomografía la fase basal y la fase contrastada. Se pueden hacer secuencias de sangre negra, turbo espineco, T1, T2, STIR, secuencia de sangre blanca, FFA y cineangio, como en este caso, o también se pueden hacer las angio-RM con proyecciones de máxima intensidad. Solo por mencionar un ejemplo, pero entonces allí venimos con el problema de la accesibilidad, del costo, y sí, eso es lo primordial, ¿no? Conclusiones entonces, y esto va para todos: disección aórtica aguda presenta hallazgos variados y atípicos, la mortalidad asociada es elevada. Si bien la enfermedad o el síndrome aórtico agudo no es que es tan frecuente, ¿verdad? Pero la mortalidad asociada es muy elevada y si no damos con el diagnóstico de forma oportuna, avanza esa mortalidad con cada hora que pasa. Y por supuesto, tener en cuenta todos esos factores de riesgo, los cuales les mencioné: hipertensión, estas enfermedades congénitas, cocaína, bueno, todo eso que mencionamos en esa lámina. La clínica, por supuesto, imperante y muy importante para todos, no solamente para los clínicos, también para los quirúrgicos y los radiólogos o imagenólogos. El examen físico, los hallazgos imagenológicos, por supuesto, todo esto sumado permiten hacer un diagnóstico oportuno. Y bueno, los pacientes van a requerir posteriormente una evaluación quirúrgica rápida, expedita y extensiva. Y aquí, por supuesto, vienen otros players porque se necesita una analgesia agresiva y una terapia también con medicamentos o drogas para disminuir presión arterial y frecuencia cardíaca. Este es un mensaje para todos y bueno, vieron la alta sensibilidad y especificidad que tiene el método. Entonces, bueno, un poco de lo que es aorta aguda y algo de lo que querían saber sobre ella. Muchas gracias por su atención y quiero darles las gracias a Hugo y a Sebastián por compartir conmigo algunas imágenes, sobre todo las del profesor durante su proceso de desarrollo profesional y didáctico, que tengo entendido que fue muy bien. Así que Muy bueno, bien. muchísimas Bueno, gracias. muchas gracias a usted, muy buena la presentación, muy ilustrativa, así que felicitaciones. Gracias, muy amable. Bueno, nada, si les parece, vamos a seguir con el doctor Hugo Palladini. Él va a hablar de aneurisma de aorta abdominal y ruptura. Hugo. Muy bien. Bueno, eh, de vuelta la foto de Dulbeco. Creo que con Diego Ramich, cuando armamos el curso, lo que más pensamos fue esto, la interdisciplina. Y él era un representante máximo de eso. A nosotros nos enseñó un montonazo. Antes de entrar a operar, venía, se sentaba con nosotros en consola a revisar, nos pedía reconstrucciones diferentes, medidas distintas. Nos mostraba, salía de quirófano y venía contento a mostrarnos qué es lo que había hecho, qué es lo que había logrado, qué dato le podíamos dar extra. Así que, bueno, además de las fotos y todo el conocimiento, creo que también dejó
este legado, ¿sí? Este grupo de trabajo que formó radiólogos, formó cirujanos, formó a un grupo de amigos y profesionales que fue importantísimo. Así que, nada, siempre que tengan alguna duda de la parte de lo que es cirugía o de la parte de lo que es radiología, lo más importante es entendernos como grupo de trabajo, como equipo, escucharnos y darnos el tiempo. A veces como que, no sé si les pasa el día a día, que es más, vengo a buscar el informe, me tengo que ir, o al revés, ya te lo informé, no tengo tiempo para charlar más. Pero bueno, ahí está el valor agregado, ¿sí? Es todo este trabajo en grupo, ¿sí? Bueno, yo lo que voy a hablar va a ser media cortita la clase, es más que nada enfocarnos un poco en lo que es la ruptura aórtica abdominal, que creo que es algo que a veces preocupa, y justo arranco mostrándoles un caso. Permíteme que voy a sacar esto, así yo puedo ver también lo que les estoy presentando. Bueno, un paciente de 71 años, tabaquista hipertenso, que entraba a guardia por dolor abdominal, distensión abdominal, masa pulsátil. Y fíjense, les dejo para que vean tranquilos el estudio. ¿Y qué les parece? Y es evidente que todas las miradas van a ir a este aneurisma, ¿sí? El aneurisma que tiene, el aneurisma abdominal. Y lo primero que viene a la cabeza, tanto como el médico de guardia, como cuando estamos empezando, lo que más nos preocupa es si esa aorta se está rompiendo. Entonces, mi idea hoy la clase es darles algunos signos que usamos los radiólogos, que sabemos que nos pueden ser de utilidad para predecir si se está rompiendo o no. ¿Sí? Entonces, vamos a ir a la entidad. La entidad, o sea, cuando hablamos de aneurisma aórtico, es cuando supera el 50% del diámetro, ¿no? Respecto a lo que sería la aorta sana. Generalmente el que más afecta es la aorta infrarrenal, y vamos a ir viendo que con la edad vamos a ir viendo mayor prevalencia, ¿sí? Pacientes con más de 50 años ya va a ser más frecuente que un paciente joven. Esto es una historia que es un continuo, o sea, que cuando nosotros encontramos ese aneurisma, esa pared se va debilitando y eso va generando que vaya creciendo, ¿sí? Que esté cada vez más frágil, que aumente de diámetro, y el final de toda esa historia, ¿sí? Va a ser la ruptura. Y la ruptura aórtica tiene consecuencias que son desastrosas, como lo aclaro acá. Más del 50% ya llegan muerto al hospital, ¿sí? Y el que entra a quirófano tiene la mitad de chances de sobrevivir como fallecer, ¿sí? Por eso es tan importante que tratemos de identificarla y llegar a tiempo. De todos los métodos, el mejor o uno de los mejores sería la tomografía, no cabe duda, versus lo que es la resonancia. Un poco lo explicó bien recién el doctor Briceño. La resonancia no solo que hay poca disponibilidad, sino que además va a ser más lento, va a costar mucho más hacerlo rápido, que sea dinámico ese estudio, y nos va a enlentecer este diagnóstico que como cada segundito cuenta, cada minuto que estamos perdiendo con ese paciente puede significarle la vida. La ecografía puede ser de utilidad, no digo que no, requiere quizás mucha más habilidad y puede ser un poco difícil porque se pueden interponer las asas y puede costarnos verlo, y hay algunos signos que van a ser mucho menos fáciles de identificar que la tomografía. Por eso me voy a enfocar mucho en lo que es la tomografía. Para que entiendan los signos, yo les hago este esquema, que creo que es un esquema que es más fácil de entender. Les dibujé ahí, está lo que sería la aorta, en un corte axial. Tenemos parte de la que es la cavidad peritoneal en blanco, en amarillo todo lo que sería la grasa retroperitoneal y los músculos paravertebrales, ¿sí? Entonces, acá hago la traducción de ese esquemita, pero se las traduzco a las escalas de grises, que es más o menos lo que vemos en la tomografía, para que me puedan entender los signos. Bien, ¿cuáles son los signos primarios? O sea, signos que nosotros identificamos y sabemos que esa aorta está rota, ¿sí? Uno son los trazos lineales periaórticos, que, bueno, hematoma retroperitoneal propiamente dicho, y la extravasación del contraste. Vamos a ver cada uno. El primero, el que les digo, son los trazos lineales periaórticos. A veces tenemos la suerte que el paciente tiene bastante grasa retroperitoneal y podemos llegar a empezar a ver ya esa rarefacción de la grasa, esas líneas que vamos a estar viendo, que nos van a estar insinuando que esa aorta está sufriendo, se está abriendo,
cediendo esa pared y ya está irritando todo lo que es la grasa adyacente. O sea, la extravasación de contraste es un signo que es mucho más claro. Nosotros vemos cómo está rota directamente la aorta y vemos cómo fuga el contraste. No queda dentro de la luz, sino que empieza a alcanzar todo lo que es el retroperitoneo. Y cuando se acumula mucha cantidad de esta sangre, sin que tengamos quizás el contraste, pero ya vemos todo acúmulo de líquido con una densidad espontáneamente superior al líquido, ¿no?, en lo que es el retroperitoneo. Esos son los 3 signos que nos van a estar hablando de ruptura de aneurisma aórtica abdominal. Tanto la rarefacción de la grasa como el hematoma propiamente dicho no requiere contraste, ¿sí? O sea que a veces un paciente ya podemos hacer el diagnóstico sin haberle inyectado el contraste. O incluso podemos tener estos signos que ya los vimos y quizás al paciente no se le consigue una buena vía y estar demorando o retrasando el diagnóstico no es bueno. Entonces, a veces ya la tomografía sin contraste puede ser suficiente como para hacer el diagnóstico, avisar con urgencia el servicio para que pueda actuar. En este caso lo llamaríamos, por ejemplo, al doctor Calver Mate. Con contraste sí vamos a ver claro cómo se extravasa, dónde está la ruptura, la vamos a ver un poquito más clara, y de dónde está fugando activamente la sangre. Este es un caso, fíjense cómo vemos, 76 años, tenía el diagnóstico de aneurisma en el 2004, ingresó, dolor abdominal, estaba hipotenso, y fíjense cómo se ve clara la extravasación del contraste, cómo le inyectamos contraste y todo está fugando de lo que sería la luz de la aorta, ¿no es cierto? E incluso estamos viendo esos acúmulos de contraste en todo lo que es el retroperitoneo, que es el hematoma retroperitoneal, ¿sí? Acá tenemos planos coronales para que sea más clarito, ahí vemos la fuga del contraste y el hematoma, que ya ni siquiera es solo retroperitoneal, sino también que se está extravasando a lo que es el peritoneo, ¿sí? Bien, son reconstrucciones. Entonces, además de estos signos que yo les describía de ruptura propiamente dicho, tenemos signos que pueden aparecer antes, que son los signos que nos hablan de una ruptura incipiente, o se le puede referir como el leak contenido. ¿Y cuáles son estos signos? Está el signo de la alta densidad. El signo de la alta densidad, lo que vamos a ver es una media luna, generalmente, rodeando lo que sería la luz de la aorta, que va a ser espontáneamente denso. Lo vemos mucho más claro. Esta es una TC con contraste. Sin contraste se ve más claro. Ven ahí cómo se ve perfecto todo ese anillo, ese medio anillo en semiluna, que está rodeando y es espontáneamente denso. Eso es porque hay un acúmulo de hematíes en un trombo que en realidad es friable, es bastante fresco, tiene bastante mayor concentración de lo que es hemoglobina, entonces por eso lo vemos más denso que los trombos que a veces vieron esas aneurismas crónicas. Bueno, en este caso es un trombo más fresquito, habla de más viabilidad, la habilidad de esa pared de la aorta. Bueno, ahí tenemos la sensibilidad y la especificidad, y que lo vemos más que nada en la fase sin contraste. Hay que verlo, hay que avisar, porque si bien tiene un poquito más de tiempo que con el signo de ruptura, ya está prediciendo que esa aorta se va a romper en breve. Obviamente tiene que haber todo un análisis, una evaluación del paciente, que ya lo va a hacer otro servicio, pero nosotros trasladamos este signo y esta urgencia al servicio correspondiente. La otra es discontinuidad de las calcificaciones. Generalmente, como les dije, son pacientes añosos y vemos esa cantidad de plaquitas alrededor de lo que es la aorta que forman bien el círculo, ¿sí?, la circunferencia de la aorta. Un molde cálcico sería prácticamente. Y cuando vemos que hay cierta área que perdieron esas calcificaciones, nos puede estar indicando que se está por romper esa aorta. Fíjense acá cómo se ve clarito todas las plaquitas, y ahí en esta porción vemos que se desaparecieron estas placas, no las vemos. Igual en este caso también, si ven, al costadito tiene un hematoma, ya está roto este aneurisma. Otro caso igual, pero sin el hematoma retroperitoneal. Fíjense cómo se ve claro, cómo rodeaba todo lo que es la aorta, incluso ya empieza a deformarse ahí la pared, y vemos la interrupción de la placa cálcica. Otra es el calcio tangencial, que es parecida a esta. Piensen que en el área frágil, el área vulnerable de esa pared que termina rompiéndose, se quiebra. Es como que la placa se quiebra y se va a desplazar,
y va a romper con ese círculo perfecto que veíamos, ¿sí? Esto nos habla también de vulnerabilidad, un área de mayor chance para que termine de romperse a lo que sería el retroperitoneo y cavidad peritoneal. ¿Sí? Ahí lo vemos clarito. Lo habíamos en el anterior, y ahora lo que vemos es el otro signo, que se llama el Draped Aorta Sign, o la vértebra cubierta, recubierta. Este signo se da porque la aorta va creciendo, y a veces tiene posterior tenemos la vértebra, y la vértebra es una estructura que es rígida. Entonces, cuando empieza a crecer, no puede desplazar lo que sería la aorta, entonces empieza a abrazarla. Esto nos está hablando de un crecimiento que tuvo ese aneurisma. Y fíjense cómo ya empezaba a abrazar a lo que sería la aorta, el cuerpo vertebral, y cómo 2 semanas después terminó rompiéndose. Tenía más signos este caso, no solamente tenía ese, sino que fíjense que también teníamos la discontinuidad de lo que serían las calcificaciones, tenemos el calcio tangencial, deformidad de lo que sería esa imagen. Bueno, ahí de vuelta otra imagen más de cómo empieza a abrazar a esa vértebra, para mostrar el mismo signo. Bien, y acá les muestro un caso, sin contraste. Fíjense a ver si vemos alguno de todos estos signos que les mostré recién. Muy bien. 82 años, dolor abdominal, hipotenso, paciente. Vamos a ver. De todas las que estuvimos viendo de los signos incipientes, vemos que tenemos el calcio interrumpido, incluso el calcio también tangencial. Vemos ahí reubicado aparte de lo que sería la plaquita, que es donde se rompió, sería la pared. Pero bueno, no solamente teníamos signos de ruptura incipiente, por eso siempre hay que arrancar, por eso yo les explicaba al principio, los signos de ruptura y no los signos incipientes, porque ya teníamos signos de ruptura, ya teníamos el hematoma, ya teníamos sangre extravasada, no solamente al retroperitoneo, sino que fíjense abajo, a cavidad peritoneal, ¿sí? Ahí en el fondo del saco, como ya tenemos sangre, ¿sí? Ahí se ve bien el hematoma. Bien, y otros hallazgos que también nos pueden sugerir que tiene chance de romperse es el aumento del tamaño. Por eso cuando estamos haciendo controles no solo por tomografía, sino también por ecografía, medimos el diámetro y queremos conocer cuánto medía antes, porque el ver que esté creciendo nos va a sugerir que va a tener chances de ir rompiéndose, más chances de tener mayor fragilidad, ¿sí? Esto es propio de lo que sería la física, por la propia ley de Laplace. Hay mayor diámetro, vamos a tener mayor tensión sobre la misma, y más fragilidad, más chance de que se rompa. Incluso es parte, el diámetro y la velocidad a la que aumenta, ¿sí? Es un criterio que va a evaluarlo generalmente, después se lo vamos a preguntar bien a Marcos, en los pacientes no solamente agudos, sino crónicos, para definir si requiere o no requiere algún tipo de tratamiento, ¿sí? Esto lo pongo como un ejemplo que fue hace poquito, el año pasado, que teníamos un aneurisma que mucho no veíamos mucho el crecimiento, no era claro, lo medíamos en diámetro, y después ya empezamos a ver que empezó a deformarse la pared, el aumento del tamaño era claro, todos signos que me estaban sugiriendo que se estaba rompiendo. Y me puse a revisar un poquitito y me encontré que el volumen ya me lo venía avisando. Ya algo que nosotros no estamos acostumbrados, quizás los radiólogos con frecuencia, es a evaluar volumen. Siempre estamos evaluando lo que son los diámetros. No hay un estándar todavía de cuánto es el volumen que nos indicaría más chance de ruptura. Es un poquito difícil evaluarlo, pero seguramente a futuro pueda llegar a ser un indicador más fidedigno que quizás simplemente el diámetro, ¿sí? Bien. Respecto a los trombos, un poco lo dijimos, ese trombo que veíamos rojo, ese trombo fresco que lo veíamos hiperdenso, nos hablaba de friabilidad, pero cuanto más trombo, más, pensémoslo como un casquete, menos chance va a tener de romperse. Está distribuyendo parte de lo que sería la fuerza sobre esa pared, ¿sí? Entonces, cuanto menos trombo veamos, más chance tendríamos de ruptura, ¿sí?
Incluso yo les mostraba acá un caso, porque se puede empezar a ver el trombo que empieza a perder continuidad. Este en realidad no es un aneurisma que no está tratado, es un aneurisma que ya ven que tiene una endoprótesis a la izquierda, lo ven bien claro. Y fíjense que el trombo tiene estas hiperdensidades que yo les decía cuando hablábamos de potencial ruptura, que es ese trombo fresco, pero fíjense que además ya se empieza a repermeabilizar. Fíjense cuando le inyectan contraste, hay un leak, ese leak está permitiendo que pase el contraste y está permitiendo todo ese remodelado y esa erosión de ese trombo que quizás estaba ayudando a contenerlo. Pero no cabe duda que este paciente lo que tenía en realidad era un leak, seguía estando expuesta a esas paredes a presiones altas, lo que llevó a la ruptura, que fíjense que ya tiene el hematoma retroperitoneal, ¿sí? Bien. Muy bien. Se volvió a aislado. Ahí estamos. Vale, esta vasación, la ruptura. Bueno, y volvemos al caso que vimos al principio. Tenemos signos primarios de ruptura, vemos trazos lineales, la grasa que está alrededor de la aorta les parece que está sucia, la verdad, que no parece bastante limpia. Vemos hematoma retroperitoneal, la verdad que tampoco. Vemos que se está extravasando el contraste, tampoco. Lo que vemos ahí redondito es una arteria más, pero no hay extravasación. Entonces no tenemos signos primarios de ruptura. Ahora tenemos signos de ruptura incipiente, signos de alta densidad vemos, está bien, en este no tenemos el sin contraste, pero créanme que no, que ese trombo no era espontáneamente hiperdenso. Hay discontinuidad focal de las calcificaciones, no parece, incluso fíjense bien lo redondito que es este aneurisma. Y tampoco vemos el calcio tangencial, ni tampoco estamos viendo que abrace la vértebra. Entonces, podemos decir que no hay riesgo de ruptura. La verdad es que es poco probable en este caso, ¿sí? Pero un paciente que tiene un aneurisma y no encontramos cuál es la causa, no lo terminemos de descartar, ¿sí? Tengámoslo presente como una potencial causa con menos chance de que sea realmente lo que le esté doliendo ahora a ese paciente, y revisemos más, busquemos más a ver si no encontramos otra causa que le esté generando dolor. Por ejemplo, el caso este que estábamos resolviendo, fíjense, está el aneurisma y hay algo más que le llame la atención del abdomen, que si lo ven en detalle van a encontrarse que hay asas de intestino delgado que están dilatadas y con niveles líquido aéreos. Esto era, ¿se acuerdan cuando vimos la clase de síndrome obstructivo? Es parte de lo que sería un hílido, y fíjense a dónde van esas asas intestinales que están todas dilatadas, llegan a un punto, que es una hernia inguinal, que es la que estaba atascada y estaba generando el cuadro obstructivo de esta paciente, ¿sí? Y no era, ahí está la reconstrucción, vemos cómo acompañan los vasos mesentéricos a las asas hasta el canal inguinal. Bueno, en definitiva, el diagnóstico este alternativo nos justifica, si bien el cuadro es distinto, el dolor abdominal es diferente, pero a veces nos pasa que los pacientes son añosos, son más difíciles de interrogar y quizás la clínica está un poquito solapada y nos genera un poco de duda. Pero lo fundamental es eso, tratar de buscar siempre ante un paciente con un aneurisma abdominal. Si tenemos el estudio previo buenísimo, pues nos va a servir para saber si está creciendo o no. Ver si vemos alguno de los signos que aprendimos de ruptura o de ruptura inminente, y ver si no hay alguna otra causa de dolor abdominal que no sea solamente la aorta, ¿sí? Bueno, esa era la idea. Muchas gracias. Muy bien, Hugo. Muchas gracias por la presentación, también muy linda, muy interesante. Yo me quiero tomar un minuto para, no sé si vos seguís compartiendo, Hugo, la diapositiva. Simplemente mencionar un poquito para el que no conoce al doctor Eduardo Dulbeco, Dulbe, como le decían los amigos. Este cirujano fue un cirujano muy importante para la cirugía cardiovascular en nuestro país. Me atrevo a decir que uno de los cirujanos con más experiencia en la patología de aorta. Lamentablemente hace un par de meses falleció, y un poco como decía Hugo al principio, bueno, la idea era hacer un poco también de honor a él con esta presentación. Bueno,
simplemente un recordatorio y un reconocimiento a un gran cirujano y por sobre todo una gran persona con la cual algunos, como Diego Ramich, que también está acá, tuvimos la suerte de compartir en quirófano varias horas y con el que particularmente tuve la suerte de aprender mis primeras armas y herramientas en esta especialidad tan linda y tan difícil como es la cirugía cardíaca. Simplemente eso, un reconocimiento y para que todos un poco lo conozcan el que no lo conoció. Bueno, a continuación, si les parece, vamos a seguir con la presentación de casos de las doctoras María Cecilia Capiel y Manuela Bogdanich Goicoa, no sé si lo dije bien, del Centro Radiológico de Mar del Plata. Cuando quieran, chicas. Hola, buenas tardes a todos. Ahí presento la pantalla. Ahí pueden mirar bien. Sí, perfecto. Sí, está perfecto. Bueno, mi nombre es Celina Capiel, soy médica residente de cuarto año del Instituto Radiológico de la ciudad de Mar del Plata. Y les traje un paciente, así como los que estuvieron hablando recién los doctores. Es un paciente masculino de 66 años que llega a la guardia por un dolor epigástrico intenso de 4 horas. Es diabético hipertenso y el paciente nos refiere que tenía una ecografía con un informe de un aneurisma, así que en la guardia se le decide la solicitud de una angiotomografía de abdomen. Les dejo la imagen por si la quieren ver un poquito. Así como decía recién el doctor Palladini, bueno, lo que podemos observar es un aneurisma fusiforme infrarrenal, ¿sí? De la aorta abdominal infrarrenal. Y si vemos detenidamente, tiene lo del halo hiperdenso creciente que recién mencionaban. Ahí les hago un poquito de zoom. Este es ese halo alrededor de la aorta y la erosión de la vértebra adyacente, ¿sí? Como decían recién, como un signo de rotura inminente. Ahí lo podemos ver en otros cortes, cómo se ve ese halo hiperdenso y que ya empieza a abrazar a las vértebras. Ante la inyección de contraste, lo que se puede ver es la alteración de la morfología de la luz, si se ve esa irregularidad de la luz. Lo que no se ve acá es el halo hiperdenso por la adquisición del contraste, pero sí también podemos ver cómo está empezando a abrazar a la vértebra adyacente. Acá en los cortes coronal y sagital se puede ver bien esa irregularidad de la morfología de la luz como signo de sufrimiento y de rotura inminente, unas adquisiciones 3D. Entonces, como diagnóstico diferenciales, nosotros pensamos en un aneurisma inflamatorio, pero al no tener clínica, así, ni fiebre ni clínica infecciosa, lo descartamos en primer término. Un aneurisma con trombo crónico, que al paciente tener este dolor agudo en hemicinturón de 4 horas de evolución, también lo descartamos porque no sería el caso, o una rotura contenida. Entonces, con la clínica del paciente, con el antecedente del aneurisma y estas imágenes que recién describíamos, hacemos el diagnóstico de una rotura contenida de aorta abdominal, y como signos tomográficos lo que tenemos es esa trombosis mural hiperdensa en el estudio sin contraste, como signo de hemorragia en el interior de la media. Y ante la adquisición de contraste, esa irregularidad de la luz y de la morfología, y esa irregularidad también que empieza a abrazar a las vértebras adyacentes. Y acá les dejo una fotito del equipo de trabajo en el instituto. Muy bien. Muy buena la presentación también. No sé si les parece, continuamos con el próximo caso y después charlamos un poco. Justo con este caso, Marcos, te consulto. Sí. Bueno, primero felicitar a la doctora, está muy bueno el caso y lo importante, ¿no?, de hacer siempre el sin contraste, no solo en torácica, sino abdominal, que tenemos mucha información. A veces uno está desesperado por hacer la angiotomografía y que salga bien, y nos salteamos quizás una de las fases más ricas en semiología, que es la sin contraste, ¿no? Tal cual. ¿Cuánto tiempo tenemos, Marcos, de que encontramos algo así, nos encontramos con un paciente con todos estos signos? ¿Cuál es la urgencia para ustedes? ¿Te llaman las doctoras para avisarte que se encontraron con este caso? ¿Cómo actuás? ¿Qué tenés para hacer?
Sí, a ver, ¿podemos volver un poquito a las imágenes, a la presentación? Sí, obvio. Bien. Sí, a ver, lo primero, como dijimos, a ver, primero hay que destacar la importancia, como dijiste vos, Hugo, de evaluar la fase con contraste, la fase sin contraste, evaluar los signos de rupturas, los signos de una patología que puede ser de inminente ruptura o de resolución aguda. Vos sabés que podés avanzar un poquito, porque cuando vos estabas presentando, a mí se me cortó un poco. Ah, Si podés, mostrarme la parte de la evolución del caso. ¿esta? Ajá. Abdominal intenso, contra la evolución, antecedente abdominal, ruptura contenida aorta abdominal. Sí, a ver. Lo ideal en estos casos es hacer una resolución inmediata. El tema es el tipo de abordaje que uno puede utilizar. O sea, la importancia de las imágenes radica en la estrategia terapéutica que nosotros como cirujanos podemos utilizar. Un aneurisma roto, por supuesto, tiene una urgencia o una emergencia que a lo mejor no nos permite tener opciones terapéuticas. Paciente que tiene un aneurisma roto en un contexto de un síndrome clínico agudo, con descompensación hemodinámica y demás, uno tiene que actuar directamente, entrar al quirófano y resolverlo. En un paciente con una patología o una rotura contenida, si el paciente, siempre hay que tener en cuenta digamos, la evolución clínica del paciente, uno, depende del centro también, tiene ciertas herramientas para tratar esta patología. Por supuesto que esto hay que resolverlo lo más rápido posible. Si el paciente hemodinámicamente está bien y tenemos la disposición de optar por una resolución menos invasiva, siempre se intenta ese tipo de resolución. Pero sin duda que esto es algo que urge y no en todos los centros tenemos ese tipo de disponibilidad y muchas veces este paciente hay que resolverlo en el momento y directamente lo metemos a quirófano. ¿A qué voy con esto? Si uno tuviera a disposición como un grande centro o centro de primer nivel a nivel mundial de acceder a un tratamiento percutáneo, como puede ser una endoprótesis, uno podría optar por ese tipo de tratamiento, siempre y cuando, como vuelvo a repetir, los parámetros clínicos del paciente lo permitan. Un paciente hemodinámicamente descompensado no nos deja tiempo y hay que resolverlo rápidamente. Muchas gracias, Marcos. Bueno, les comparto mi presentación. Bien. Mi nombre es Manuela Bogdanich-Oikova, también soy médica residente de cuarto año en el Instituto Radiológico y les voy a presentar un caso de intervencionismo en patología vascular, más que nada como para charlar y debatir a ver opciones terapéuticas. Es un varón de 66 años que tiene como antecedentes patológicos la colocación de una endoprótesis aortoilíaca hace 6 años y que tuvo un cuadro de espondilodicitis. Sí, perdón. Quedó la presentación previa. ¿La presentación previa? Sí. Está todavía A ver, dejo de compartir y vuelvo a compartir. Por favor. ¿Ahora? Ahora sí. Perfecto. Bien, les contaba entonces varón de 66 años, endoprótesis aortobilíaca hace 6 por aneurisma aorta abdominal, cursó un cuadro de espondilodicitis hace 6 meses y ahora se presenta con un cuadro de fiebre y dolor abdominal de 48 horas de evolución. Por este motivo, le solicitan una tomografía de abdomen con contraste endovenoso y les muestro unos cortes axiales de la imagen, como para que la vean unos segundos. Igual como les decía, por ahí el desafío no es el diagnóstico, sino ver qué hacer con este paciente. Entonces, vemos en todos los cortes las imágenes que corresponden a la endoprótesis que ya sabíamos que tenía el paciente, y vemos toda esta masa periaórtica que se ve fundamentalmente en la segunda imagen, pero que la podemos ver en todos los cortes que les muestro, con este realce periférico
En función de esto, digamos, lo que se diagnosticó fue que estábamos ante un absceso periaórtico sumado a la clínica infecciosa del paciente. Acá les muestro estas imágenes en coronal y sagital, donde, bueno, también vemos la endoprótesis y vemos toda esta masa que está rodeando a la aorta abdominal. Y la pregunta ahora que por ahí doy lugar para el debate es ¿qué hacer con este paciente? Marcos, no sé. Sí, Primero, a ver, ¿es frecuente ver bueno, abscesos? a eso iba. La verdad que no es algo muy frecuente, es algo que uno como cirujano nunca espera encontrar, porque de las complicaciones, luego la colocación de endoprótesis más difícil de manejar, yo creo que es esta. Primero porque tiene una prótesis abdominal y un proceso infeccioso en una prótesis. Bueno, cuando uno trabaja de manera interdisciplinaria y habla con los infectólogos, el infectólogo lo primero que dice hay que sacar la prótesis. Y sacar una endoprótesis, les puedo asegurar que no es tarea fácil. Yo creo que el doctor Dulbeco en alguna oportunidad hemos sacado alguna y les puedo asegurar que no es tarea fácil, solamente en manos experimentadas como la de él. Puede parecer fácil, pero no lo es. Y la verdad que es realmente algo difícil de manejar. Bueno, no quiero espolear el caso. En el La verdad que comitivo una complicación. estarías en contra de que lo saquemos. Vos estarías diciendo, "No, busquen otra vuelta". Yo Porque estaría no es lo primero mejor. asustado, segundo ansioso y tercero, si me ofrecen otra alternativa, la agarro. Ok. Bueno, les mostramos otra alternativa, entonces lo que pensamos fue, bueno, antibióticos, obviamente este paciente no va a andar solamente con terapia antibiótica, la posibilidad de un drenaje percutáneo, que no sé si tienen experiencia o lo han visto, o el tratamiento quirúrgico, que como explicaba el doctor, no es tarea fácil. Entonces, lo que les vamos a mostrar es la opción de hacerle un drenaje percutáneo a este paciente. Con técnica Seldinger se colocó un catéter, que acá les muestro los cortes tomográficos con los cuales se va haciendo de forma seriada la colocación del catéter. En esta primera imagen identificamos la colección, luego con aguja espinal y después con una aguja 18G se hizo la anestesia de la zona y se colocó esta aguja, mediante la cual luego se colocó la guía para colocar el drenaje y finalmente la colocación del catéter, que en este caso se usó un catéter 8 French. Acá les muestro lo que se aspiró en el momento de la colocación del drenaje, que se obtuvieron aproximadamente 40 mililitros de ese material purulento que se ve en la imagen. Se dejó colocado el catéter, obviamente, y en esta imagen les muestro el control tomográfico a los 30 días, donde vemos que de una colección de aproximadamente 7 centímetros y medio, vemos al mes una marcada disminución de tamaño de esta colección, que medía al mes aproximadamente 2 centímetros. Así que bueno, no sé si... Bueno, primero yo lo felicito por cómo resolvieron el caso. La verdad que la realidad es que es una manera bastante atípica de resolver un absceso periprotésico abdominal, pero que sin duda tuvo buenos resultados. Lo que hay que pensar en estos pacientes es que si uno intenta sacar esa prótesis, la morbimortalidad de la cirugía es muy alta, es muy alta. El tratamiento antibiótico solo, sin duda que no va a servir, al contrario, esto puede seguir avanzando y complicándose más. Y esta alternativa me parece que le ofrece una chance al paciente de una resolución que a lo mejor, como decimos, no es típica, pero que fue realmente efectiva. Me parece que está muy bueno. Lo felicito porque también muy osado llegar con un catéter al lado de la aorta. Aclaro que las manos que colocaron el catéter no fueron las mías, fue el doctor Rossini. Porque uno no sabe con qué se puede encontrar, porque puede ser un absceso, pero también puede ser un absceso con algún contenido hemático, con alguna especie, digamos, de fístula o algo por el estilo, o que pueda generar una fístula posterior y que bueno, puede ser dramático, ¿no? Pero muy buena resolución.
Bueno, simplemente para terminar, entonces, tener en cuenta que obviamente son patologías de alta mortalidad y como explicaba recién usted, el tratamiento quirúrgico tampoco es que es, obviamente también con una alta morbimortalidad, aproximadamente el 50%, y bueno, mostramos, digamos, la resolución de este caso como para considerar el drenaje percutáneo como una opción si clínicamente se puede hacer. Así que bueno, simplemente eso. Se los tomo, la verdad que no lo había visto, pero lo voy a... No sé si los puedo molestar 2 segunditos. Sí, adelante. No, primero, ese es el segundo que hicimos. El primero no te puedo explicar la taquicardia. El segundo después todo siempre es más fácil. El primero, le agradezco al doctor Marcelo Benítez, que era el hemodinamista y el cirujano cardiovascular de acá de Mar del Plata, que obvio que nos acompañó en todo momento y el paciente era consciente de lo que tenía, que era secundario a una fístula enteroduodenal. Pero con respecto a lo que vos decías, con qué se va a encontrar antes de largar el catéter y de poner la aguja gruesa, simplemente cosa de precaución por si alguna vez le llega a tocar a alguien y lo va a hacer. Lo primero que se absorbe, se sensa con una espina, con algo finito, ¿no? Tipo Claro. una 22G para ver lo que viene. Cuando vimos que era pus puro, sin sangre, sin nada, recién ahí procedimos. Es aclaro porque dijiste un punto muy importante, es no le metan un 18G de una sin saber lo que se va a encontrar. En cambio, colocando una agujita, que es cuando se hace la anestesia, depende de la profundidad, o una espinal, o una chiva 22G, uno sensa, anestesia y sensa con lo que se va a encontrar, porque si hacen encontrar ya sangre, pulsante, esas cosas, obvio que el procedimiento se suspende, ¿no? Y no colocas un catéter. Tal cual. Muy buen dato, gracias. Muy bien. Una cosa que quisiera destacar de la presentación del doctor Briceño, que me parece muy interesante y también que un poco aúna ese concepto del trabajo en equipo, que fue el caso de que presentaba las lesiones coronarias. Qué importante en un paciente con una disección tipo A el diagnóstico tomográfico de lesiones coronarias. ¿Y por qué es importante? Porque cuando uno entra a un paciente con una disección, lo primero que quiere hacer es meterlo a quirófano, porque como bien dijo el doctor, el tiempo apremia y estos pacientes cada minuto es vital. Y muchas veces uno no repara en la patología coronaria que pueden tener y que muchos de estos pacientes tienen asociados a su patología aórtica, patología valvular. Por supuesto que un cateterismo en un paciente con una disección tipo A estaría totalmente contraindicado. ¿Y por qué es importante? Porque cuando uno, después que realiza la cirugía, una cirugía de semejante envergadura, con un paciente con semejante característica, cuando intenta salir de bomba muchas veces uno se encuentra con dificultades y uno siempre lo atribuye a proceso inflamatorio, al mismo proceso de la disección. Por eso digo que es importante porque ya tener un diagnóstico de enfermedad coronaria con lesiones severas, con el diagnóstico tomográfico y la reconstrucción 3D y demás, a nosotros como estrategia quirúrgica nos da herramientas para, por ejemplo, en la salida de bomba, antes de salir de bomba ya realizar un bypass coronario, como bien estaba ilustrado en la foto que mostró el doctor, que de otra manera no lo sabríamos y a lo mejor es un paciente que tenemos dificultad en la salida de bomba, a lo mejor intentamos hacer un bypass, pero a lo mejor no es la arteria que realmente está perjudicando la contracción del ventrículo. Entonces, me gustaría y destacar esto, la importancia, ¿no?, del trabajo en equipo y en la estrategia quirúrgica de este tipo de pacientes. No sé si están de acuerdo. Es que el puro hecho de realizar esta actividad ya es una muestra de querer trabajar en equipo. Tal cual. Y a la final todos nos debemos a una sola persona, que es el paciente. Tal cual, tal cual. Muy importante. Bueno, no sé si hubo vos algo que quieras comentar. No, Diego. Diego Ramilla ya conectado. Cosa que me pareció importante, que yo fui anotando para destacar, ya que hay muchos alumnos de formación, la importancia, bueno, me estoy un poco metiendo en el terreno de las imágenes, pero la importancia de, que ya lo repetimos varias veces, de ver las imágenes sin contraste, ver las imágenes con contraste, la importancia de hacer una buena tomografía, para nosotros muy importante los cirujanos,
la infusión del contraste y que la tomografía se haga bien en fase arterial para la reconstrucción. Algo que parece una verdad de perogrullo, pero que muchas veces por la diligencia o la urgencia del paciente no lo vemos. La importancia de detectar el TIAR, la puerta de entrada de la disección, que a nosotros nos define mucho en la estrategia quirúrgica, nos define el tipo de abordaje, desde el tipo de abordaje hasta la forma de canular al paciente. La importancia de lo que hablábamos antes, Hugo, de la distinción entre la luz falsa y la luz verdadera, que también determina un poco el pronóstico y la estrategia. Por ejemplo, un paciente que tiene una ilíaca ocluida o que una arteria de un miembro que solamente está irrigada por la luz falsa, cuando uno cierra el TIAR, probablemente esa luz falsa se cierre, y bueno, uno ya puede planificar de antemano la confección de un bypass periférico, por dar un ejemplo. Cosas que quiero destacar, ya que hay gente en formación, que eso me parecen importantes. No sé qué opinan. Sí, vos sabés que te agrego una cosa, algo que lo digo siempre extraoficialmente, creo que la primera vez que lo digo en un curso, tenemos la mala costumbre que lo nuestro es diagnóstico por imágenes, y nosotros no solo hacemos diagnóstico. La especialidad nuestra pronostica, sirve también para lo que es seguimiento y sirve mucho para lo que es planificación. Planificación prequirúrgica creo que es algo re lindo, algo súper interesante y que les aporta un montonazo al trabajo interdisciplinario y al paciente, lo que es la medicina personalizada. Porque cada uno tiene su anatomía, cada uno tiene su patología y cada paciente no es uno más del montón y son todos iguales. Son todos muy particulares y está bueno, ¿no?, tener cada uno de esos datos. Pero mucho de lo que vos pedís lo aprendemos escuchándote a vos o leyendo qué es lo que el radiólogo debe saber, esos artículos que leemos siempre. Pero está bueno eso, escucharlos a ustedes y bueno, él quiere que le mida todas las ilíacas para ver por dónde va a entrar, bueno, medir las ilíacas, abarcar también las femorales, las subclavias van a ser por dónde va a abordar. Y por ahí ese dato uno no tiene, informa la angiotomografía medio de memoria y se comió un dato que te arreglaba todo, te ahorraba tiempo en quirófano. Bueno, eso era algo que le gustaba mucho hacer a Dulve. Como vos decías, ir antes, pasar, me acuerdo haber ido 1000 veces al lugarcito ese que tenían ustedes donde estaban todo el día con la compu, ir con Dulve y llevar el CD y ver las imágenes, ir después de la cirugía, control postoperatorio, de las imágenes, de cómo quedó la prótesis. La verdad que eso Dulve lo llevaba a la práctica como ninguno. Bueno, no sé si hay alguna duda, algo que quieran preguntar. Algo que quieran aportar. Bueno, felicitaciones a los presentadores. Muy buenos los casos. Voy a agendar en mi haber el caso del drenaje percutáneo. Lo derivás a Mar del Plata, se lo mandás al Instituto Radiológico para que se haga cargo Sebastián, porque después si no tenemos que, si sale mal, el doctor Rossini lo presentó. Cuando venga el abogado. Sentó precedente. Sí. Bueno. El miedo de esas cosas a veces no es poner el catéter, es quién lo saca después de un mes y medio. Eso da más miedo. Tal cual. Tal cual, eso es cierto. Bueno, eso también un poco lo que decía yo, el hecho que el catéter haya estado ahí en contacto, que en algún momento no empieza a venir sangre roja también, eso también es un miedo. Ojo, pero bueno. Sí, es paciente internado hasta que no se fue sin catéter, en donde se mira todo el tiempo, lógico, y si llega a venir un mínimo de sangre, obvio que el catéter se cierra automáticamente, ¿no? Para no fistulizar, igual sería una tragedia. Pero bueno, estamos hablando de lo que vos dijiste, ¿no? El paciente es consciente, esto se hace procedimiento con anestesia local, el paciente está totalmente lúcido, como igual que cualquier drenaje percutáneo, pero el paciente es consciente de lo que tiene, ¿no? No es que uno está drenando una diverticulitis, sabe la gravedad. Te puedo decir que hicimos 2, salieron bien los 2. Como te comentaba, este paciente hasta el año pasado, después de 4 años, seguía vivo.
y a alguien se le ocurrió sacar los antibióticos, así que hasta está sin tratamiento antibiótico, no me pregunte por qué, y el otro paciente se terminó muriendo de su complicación que dio el absceso del aneurisma, que era una fístula enteroaórtica, y murió de una hemoptisis masiva al año y medio de estos procedimientos. Así que uno no puede hablar de experiencias con solamente 2 casos, pero bueno, por lo menos los 2 no se murieron en el momento inmediato. Perfecto. De eso se trata también, del trabajo en equipo, de intercambiar ideas y bueno, y buscar alternativas, Sí. ¿no es cierto? No quiero, ya te digo, el que lo propuso no fuimos nosotros, sino con vino el cirujano cardiovascular de acá de Mar del Plata, que es amigo mío, que como asados con él y sabe que a veces salimos de estas situaciones de confort y nos ponemos en la situación. Y yo dije, mira, técnicamente se puede hacer, lógico, nunca lo hice, había algunos casos reportados, no hay muchos, y bueno, el primero es el desafío, después el segundo fue mucho más fácil, pero fue el doctor Marcelo Benítez el que propuso la opción, uno después lo aplicó nada más. Me pongo en la piel del doctor y hubiese recurrido a la misma alternativa. Así que muy buena idea, muy buena idea. Muy bien. Bueno, no sé si alguien quiere aportar algo más. No, yo no quiero aportar, quiero felicitar, Marcos, un gusto verte. ¿Cómo andas, Diego? Tanto tiempo. Bien, todo bien. Quiero, saludar a todos a los expositores, felicitaciones por los casos. Espectacular el drenaje percutáneo, hay que mostrarlo porque la verdad que no es tan frecuente, ¿no? De ver esas cosas. Aclaro, yo soy cirujano general, no tengo nada que ver con cirugía cardiovascular, nada más a veces de compartir algún paciente y mucho tiempo con los vasculares por la institución donde trabajo y con los radiólogos, porque creo que es la forma de que los cirujanos siempre aprendemos. Uno nunca aprende solo, siempre aprende viendo a los demás y nutriéndose del conocimiento de los demás. Así que a mí también me sirve, y eso que estoy lejos de los vasos. Así que nada, felicitaciones y muchas gracias a todos por estar presentes en esta reunión. Gracias, que seguramente, Diego. perdón, a Dulbeco, le voy a decir algo, yo estaba con Dulbeco y Dulbeco estaba muy entusiasmado con esto, porque a él le gustaba mucho lo de la docencia y siempre mostraba todos sus casos, y si estabas apurado y él había operado uno cercano y te cruzaba, sonaste, porque eran 45 minutos 50 que te mostraba lo que había operado, porque le gustaba mucho, porque él transmitía, así que... No solo eso, Diego, te contaba la historia. Me contaba la historia de dónde era el la paciente, familia. que habían comido chorizo fresco, que había ido a nadar con tal otro, que sabía todo de los pacientes, a qué se dedicaba, qué hacían, y si le caía bien, por ahí hasta él lo llevaba a la casa, más o menos. Sí, yo lo he visto. Era un poco así. Y con esto estaba súper entusiasmado y ya había contratado hasta alguien para que lo ayude a armar las clases, un tipo fuera de serie, así que supongo que estará contento también. Así que de vuelta les agradezco a todos. Marquitos, un abrazo a la distancia. Gracias, Diego. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, si les parece, nadie tiene ninguna duda. Damos por... Aquí hay una pregunta de José. Pregunta si lavaron con antibiótico el saco a través del catéter. Para las chicas de Mar del Plata o el doctor. Disculpe, ¿podés repetir la pregunta? José pregunta si lavaron con antibióticos el saco a través del catéter. No. Como cualquier absceso, nosotros por lo menos no lo lavamos ni con rifampicina como se hacía antes, simplemente se le puso el catéter, se drenó el absceso y los antibióticos fueron por vía endovenosa. Estuvo internado 1 mes y medio el paciente, al mes se le sacó el catéter, estuvo casi 15 días más porque nos lo habían derivado de Bahía Blanca a Mar del Plata y se mandó con antibióticos por vía oral a Mar del Plata, a Bahía Blanca, después de 1 mes y medio internado. Y el paciente siempre estuvo en perfecto estado, pero se lo dejó por eso, por la gravedad y la situación y la inexperiencia de esto de
de poner un catéter a esto y sin no saber lo que va a pasar a futuro, como decías vos. Creo que fue más por eso que estuvo tanto internado. Y alguien a los 6 meses en Bahía Blanca, no sé por qué le sacó los antibióticos y el paciente sigue vivo, porque eso es algo bastante raro, pero bueno. Sí, yo como hablábamos antes, sin duda este paciente le hubiese dejado antibioterapia de por vida, porque, bueno, por el contexto y por el hecho de tener una prótesis. Pero bueno, indudablemente el señor quiere vivir y está poniendo todo, así que en buena hora que le haya ido bien. Sí. Bueno, si no hay más dudas, más preguntas, si les parece, Hugo, damos por finalizado Finalizado el nomás. encuentro. Yo también quiero agradecer mucho por la invitación, desde ya que ocupar un lugar como el que hubiese ocupado Dulbeco, bueno, yo lamento que no haya podido estar porque hubiesen sacado mucho más provecho de esto, pero bueno, muchas gracias Hugo por tenerme en cuenta y más que nada por permitirme recordarlo un poco y hacer honor un poco y devolverle una gotita de todo lo que él me dio como formador y como amigo. No, gracias a vos, Marcos, y no, creo que estuvo presente. Te formó, nos formó a todos y estuviste más que a nivel. Gracias por participar. Y bueno, y a los alumnos, al resto de los inscriptos, que se acuerden que nos queda un encuentro más nomás y ya después viene el examen. Eso era más. Buenas noches a todos. Muy buenas noches, hasta luego, gracias. Hasta luego, buenas noches. Adiós, gracias. Chao, chao.